La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico, hoy 17 de octubre del año 2018, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estamos en la mesa de trabajo Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero sonido Andrés Rocha. Panorama Internacional. Y en este panorama internacional, siempre Estados Unidos juega un papel fundamental, especialmente su influencia para América Latina. Elementos fundamentales de la política económica, especialmente y la política monetaria de la Reserva Federal. De un lado están subiendo las tasas de interés, están en 2.25, y esta subida de tasas de interés, pues desde luego lo que hace es enfriar la economía, desacelerar el crecimiento económico y pues ha entrado en fuertes contradicciones con la política económica del presidente Trump, porque él de un lado también está bajando los impuestos a los grandes conglomerados y tiene menos ingresos el Estado norteamericano para atender los programas sociales y la inversión que necesita realizar en los próximos años. De tal suerte que esta subida en las tasas de los tipos de interés ha generado pues toda una expectativa y una corriente que contradice que hay una discusión muy fuerte entre el Ejecutivo y la Reserva Federal. El presidente Trump se ha referido a que la Reserva Federal realmente no está obrando de manera positiva, que no está ayudando al crecimiento económico, que realmente la expectativa es que no suban más la tasa de interés. Sin embargo, los analistas de mercado en los Estados Unidos han venido manifestando que aún quedan, por lo menos restan unas 2 a 3 alzas de la tasa de los tipos de interés en Estados Unidos. Entonces, para el entrante se podrá proyectar algún incremento en la tasa de interés en los Estados Unidos. Esto conlleva también a que capitales que están acá, capitales golondrina en Colombia, en América Latina, pueden irse a refugio en los Estados Unidos y desde luego genera problemas de liquidez en la inversión de portafolio en América Latina. Entonces, este panorama internacional realmente es muy interesante porque a veces los esfuerzos de un gobierno se contrarrestan con las políticas de la Reserva Federal. Lo mismo puede suceder el Banco de la República de Colombia con las políticas del Ejecutivo. Afortunadamente aquí en Colombia el Banco de la República ha salido a comprar dólares y mantiene la tasa de cambio con esta compra de dólares que ha realizado, que para muchos analistas es positiva esta salida que ha hecho el Banco de la República, y ha mantenido un precio del dólar por encima de los 3.000, un poquito por encima de los 3.000, con una tasa de cambio que es positiva para los exportadores y que está estimulando pues la producción nacional para exportación. Este es el panorama internacional que estamos viendo para esta semana, Alejandro. Realmente cómo se comporta el mercado, porque básicamente, naturalmente, cuando suben las tasas de interés, también mucha gente que tiene inversiones en el mercado de acciones, en el mercado de valores, pues empieza a retirar y empieza a buscar la renta fija como un refugio de inversión. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes y a mi equipo de trabajo, doctor Luis Alberto Ávila, doctor Oscar Lozano y nuestro ingeniero de sonido Andrés Rocha. Estamos mirando precisamente todo lo que esto genera en el mercado y lo que anotaba el doctor Ávila es muy cierto, porque si la liquidez en el mercado pues tiende a aumentar su interés, obviamente los mercados de capitales tienden a sacar sus posiciones. ¿Por qué? Porque las empresas obviamente viven de los ingresos y viven también de la renta. Entre obviamente más costoso sea el dinero en el mercado, pues menor rentabilidad va a haber a nivel general, no solo para las empresas, sino también para la gente en general. Y mirando el dato precisamente que estábamos detallando hoy sobre lo inmobiliario, la caída que está teniendo es obviamente, si alguien va a comprar una casa, inmediatamente le suben el crédito, pues obviamente empieza a tener una contracción porque la gente se empieza a preocupar de que si las cosas están más costosas, cómo van a ajustar sus presupuestos de los hogares individuales. Lo mismo puede suceder también con las empresas. Cabe recordar que en Estados Unidos funciona una cosa que es con más fuerza que en estos países de tercer mundo como Colombia, que allá en Estados Unidos, si uno maneja muy bien el crédito y cumple con las obligaciones antes de las fechas pactadas, la tasa de interés se le baja a la persona. Pasa lo mismo que con la deuda soberana de los países. En Colombia se ve esto, pero no de forma muy fuerte. No hay incentivo precisamente al pago rápido o anticipado.
a través de la baja de la tasa de interés. Mirando las tasas de interés a nivel mundial, comenzando con la de la Reserva Federal de Estados Unidos, vemos que está en el 2.25% y que ya ha subido 2 veces este año, desde el 1.75 al 2 y del 2 al 2.25. Miramos también la tasa del Banco Central Europeo, que maneja toda la política monetaria de la zona, la vemos en el 0%, y el Banco Central Europeo en este momento está preocupado con Italia, porque Italia sigue endeudándose y con su nuevo ministro está mirando el tema de aumentar el déficit fiscal. Entonces, Mario Draghi, en cabeza del Banco Central Europeo, quiere precisamente hacer consultas con la política económica italiana, porque ellos ven que si siguen en este desorden económico o en este despilfarro, puesto que Italia no tiene un crecimiento fuerte, pues Banco Central Europeo le va a pedir que cumpla la regla, y si no cumple la regla, pues no sigue comprando la deuda. Miramos la tasa de Inglaterra en su Banco Central, está en el 0.75%, Banco de Canadá en el 1.50%, Banco Central de Japón, la tasa está en el menos 0.10%, Banco Central de Rusia 7.50%, el Banco Central de la India, recordemos que esto es una de las economías que más está creciendo en el planeta y que va a ser de las primeras 3 en el mundo en los próximos años, está en el 6.50%. Banco Central de China 4.35% y Banco Central de Brasil lo vemos en el 6.50%. Y el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, este martes también pues criticó nuevamente a la Reserva Federal en una entrevista que realizó en los Estados Unidos, apuntando que desde luego que el Banco Central y toda su directiva pues no ha logrado sincronizarse con la política económica del presidente. A su turno, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha manifestado que el presidente Trump también, al subir aranceles, está afectando el crecimiento económico porque está encareciendo el valor de los productos, y que ya empresarios norteamericanos se han quejado porque muchos mercados se han cerrado para ellos y empiezan también los problemas económicos al interior del país. O sea, son críticas que van y vienen. Tanto el presidente de la Reserva Federal ha argumentado que la subida de los aranceles es un factor que en el mediano y largo plazo afectará a la economía norteamericana. Perdón, pudiese decirse eso, pero hay que mirar otra cosa, que Donald Trump, con la nueva reforma tributaria, bajó los impuestos del 35 al 15 y al 20%. Entonces, por ese lado también hay un alivio, y el alivio es más fuerte. Y hay que mirar una cosa, obviamente lo que quiere hacer Donald Trump con estas políticas es que esas exportaciones que estaban generando un desbalance comercial empiecen a salir esas materias primas, y esa transformación es del mismo Estados Unidos, como el caso, por ejemplo, del acero. Con la US Steel, ¿no? O sea, recordemos, por ejemplo, que la US Steel llegó a ser de las locomotoras de Estados Unidos en el tema de la transformación de minerales de hierro. Exactamente. Vamos a ver, de todas maneras, lo importante es que el balance al final de la economía norteamericana sea un crecimiento y se mantenga este crecimiento sostenido, porque ya para muchos analistas se está iniciando un ciclo descendente, o sea que subir las tasas de interés y subir aranceles, esas dos medidas al tiempo, pues van a generar un resentimiento, un proceso de desaceleración de la economía norteamericana. Y desde luego, pues para América Latina, específicamente para Colombia, que es uno de nuestros aliados comerciales, pues no será un momento oportuno para incrementar o para tener mayores exportaciones a Estados Unidos si este país no está en un buen nivel de crecimiento económico. Vamos a ver cómo evolucionan, y estaremos aquí en Panorama Económico registrando cifras, registrando hechos económicos que van dando los elementos fundamentales para analizar la perspectiva de la economía norteamericana. Mirando precisamente en el momento en que estaba mirando lo del tema de la tasa, empezó a caerse precisamente el Dow Jones. Miramos que el Dow Jones había crecido hasta su máximo histórico en los 26.828 puntos, y llegó a caer hasta los 25.700 puntos, o sea, llegó a perder más de 1.000 puntos. Entonces miramos que esto inmediatamente le pega al mercado. Recordemos que el Dow Jones agrupa las 30 industriales más importantes en la bolsa de Nueva York. Miramos el segundo índice más importante en la bolsa de Estados Unidos,
que es el Standard & Poor's 500, lo vemos cerrando hoy en los 2.810 puntos, cayendo el 0.23%. El Nasdaq Composite, que recordemos agrupa las tecnológicas, lo vemos cerrando en el menos 0.83%, cerrando en los 7.291 puntos. Y el Dow Jones, recordemos, está cerrando en los 25.708 puntos, cayendo el 0.35%. En otras bolsas importantes a nivel internacional, vemos la alemana también con una leve caída del 0.52% y cerrando en los 11.715 puntos. Miremos que estas cosas que se determinan en Estados Unidos vienen a dar un coletazo a los mercados internacionales. Miramos que la mayoría de las bolsas también están teniendo unas caídas. Sí, las dificultades de algunos mercados emergentes, básicamente, como hemos analizado, son factores como la guerra comercial y el incremento de tasas en Estados Unidos. Eso ha generado una turbulencia en el mercado latinoamericano. De hecho, en los países emergentes ya se han sentido disminuciones marcadas en la compra en el mercado accionario. Básicamente lo que se ha visto un incremento es en la compra de TES por parte de inversionistas extranjeros, pero ha venido cayendo en el mercado de acciones esa demanda por la compra que tradicionalmente realizaban. Entonces hay algunos agentes y operadores del mercado que han venido o bajando la compra de acciones, y en el caso de Colombia, pues algunos que ya están manifestando inclusive la posibilidad de irse del mercado colombiano, y que es la interrogación y digamos la gran incógnita, cómo fortalecer el mercado accionario, porque realmente los jugadores son ya muy definidos, son los grandes jugadores, están de un lado el grupo Aval, el grupo Argos, pero realmente no llegan nuevos jugadores al mercado, realmente no hay una libre o una competencia muy abierta, porque son muy poquitos jugadores. Entonces, no sé si usted verá, Alejandro, que cada año cuántas nuevas empresas o fondos de inversión están ingresando al mercado. Sí, son muy pocos. Y otra cosa, que las empresas que están listadas en bolsa, la verdad son muy pocas las que entran al mercado, y no hay un mercado, por ejemplo, de tamaño mediano como lo hay, por ejemplo, en Alemania, ¿sí? Que allá lo fuerte y lo que jalona la economía son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que son las que fortalecen el tema de empleo. Mirando precisamente el tema de empleo en Estados Unidos, que es un dato que lo vemos en este momento que es contracíclico, y que esto es gracias a las políticas de Donald Trump. Porque uno tiene que mirar las cosas en su contexto claro. Una cosa son las fake news, otra cosa es la estadística real. Uno se tiene que basar en la estadística, a ver cómo está funcionando el tema, si está sirviendo la política o no. Miramos que la tasa de desempleo en Estados Unidos en el mes de octubre está en el 3.7%, está dentro de sus mínimos históricos. Si vamos a mirar, la tasa de desempleo llegó a estar casi y por encima del 10% en el gobierno de Barack Obama. Recordemos que Estados Unidos, en el gobierno de Barack Obama, llegó a crecer la economía de nuevo, porque llegó a tener una emisión de dinero pues de las más grandes de la historia, cerrando el gobierno, recuerdo, empezando el gobierno de Barack Obama, $700.000 millones la inyección de capital. A través de mes a mes empezaron a inyectar $85.000 millones con una reducción después de 2 años que llegaba a ser de $10.000 millones anuales. En este momento la Reserva Federal no tiene una política expansiva. Está subiendo las tasas de interés, y esto puede dañar en cierta medida las políticas que está tomando Donald Trump, como la baja de impuestos y también la protección del mercado interno. Y desde este miércoles 17 de octubre, la marihuana será legal en Canadá. Básicamente, Canadá pondrá fin a la prohibición del uso de marihuana, y con los objetivos de frenar el mercado negro. Realmente es un debate mundial, y que en muchos países se está adelantando estas dos posiciones. Una, que si se legaliza, pues incrementa el consumo, y que se van a tener problemas de mucha gente que puede inclusive utilizar o consumir la marihuana desde el punto de vista recreativo, y que puede a su vez pues manejar un vehículo, y eso generar riesgos de accidentalidad. Por eso se manifiesta que, por ejemplo, en Canadá, con esta legalización del uso de la marihuana recreativa, no es la medicinal como en otros países, como el caso colombiano, sino ya es en el nivel recreativo. Puede darse un incremento del consumo y se puede generar un nivel mayor de accidentalidad. La policía canadiense se está preparando justamente
para tratar de controlar, de neutralizar cualquier situación de riesgo y de incremento de la accidentalidad. Y de otro lado, padres de familia también en Canadá que argumentan que inclusive médicos que trabajan en prestigiosas clínicas en Canadá han manifestado que realmente es un riesgo para los jóvenes dejar así ese mercado abierto. Para otros, como en todo el mundo, la opinión es que si se legaliza, que es tan perjudicial como el consumo de alcohol, pues definitivamente podrá el Estado intervenir, generar una política pública de salud mental y de salud general de la población y no una conducta represiva, que eso generalmente no lleva sino a incrementar los precios de estos productos y por el contrario pues se genera un mayor incremento del mercado negro. Y también de educación, ¿cierto? Porque obviamente cuando a la juventud se le enseña o a las personas se les enseña cuáles son los colaterales que conlleva el consumo de marihuana permanente a través de los años, pues van a ver que esto les genera muchos problemas de salud, muchos problemas mentales, muchos problemas de desconexión con la realidad en los procesos de vida, como cualquier vicio, ¿no? Entonces, el tema también radica en la educación, cosa que hacen en los países europeos y que llevan también al control de este tipo de alucinógenos. Miremos que a nivel de mercado hay muchas empresas que se están listando que empiezan a producir marihuana en el mercado. Muchas la miraban con expectativa porque obviamente puede haber una explosión y un boom, puesto que la apertura de este mercado puede generar grandes rendimientos para compañías que empiecen a producir este tipo de hierbas, ¿no? Sí, que el consumo se incremente realmente. En Canadá hay una cifra de 4,6 millones a uno de cada 8 de consumidores de marihuana, que básicamente incluye el 18% de la juventud. O sea, realmente es lo preocupante que la juventud tiene que, y desde luego con unas políticas muy fuertes de salud pública del Estado que le permita orientar desde familia, colegio, sitios públicos, en todos los escenarios y en la medida que la sociedad como tal desarrolla actividades colaterales que le permitan más deporte, más recreación, más cultura, más inversión en la parte social, pues esto generará que la juventud tenga nuevas salidas. Esos factores de competencia, de niveles deportivos de excelencia, conllevan a la juventud a tener estándares de salud muy altos para que no caigan en el consumo de drogas. Y de otro lado, pues la estructura familiar es muy importante. Mucha gente con los problemas familiares, o tanto por exceso de riqueza o por situaciones de pobreza, pues no es el caso de Canadá, pero sí realmente estos dos extremos generan inestabilidad familiar y en algunas ocasiones pues tienen básicamente como una de las causas de los consumos de cualquier alucinógeno. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Escuchan La Voz del Derecho, la única emisora destinada al conocimiento y a la crítica jurídica. Todas las ramas del derecho ante nuestros oyentes. Las normas, las reformas, las sentencias, las demandas, las denuncias, los sistemas jurídicos, la crítica y el análisis. La Voz del Derecho. Radio en profundidad. Están escuchando La Voz del Derecho, el sitio del análisis, la ponderación de conceptos y la crítica respetuosa. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, emisora La Voz del Derecho, y en Twitter, @La Voz del Derecho. La Voz del Derecho, 24 horas de programación agradable y actual. La Voz del Derecho te recuerda que la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los residentes en Colombia. La Voz del Derecho, radio especializada, llega a todas partes por distintos conductos en la era de la tecnología. Escuche nuestras emisiones en Internet www.lavozdelderecho.com, delicast.com, La Voz del Derecho, Wonder Radio, La Voz del Derecho, TuneIn, La Voz del Derecho, iVox, La Voz del Derecho. La tecnología puesta al servicio de la cultura, la comunicación y la legalidad. La Voz del Derecho,
Una radio de temas y propuestas. Panorama Nacional. Y en el panorama nacional ha sido y será estos próximos días y meses un debate que está pasando en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el DANE. El actual director se queja de que la administración anterior no desarrolló un censo técnicamente y que no se ha logrado terminar, que hay problemas de orden público, el tema de la zona de influencia de Hidroituango y otras zonas en las cuales el DANE no ha podido terminar el censo de población 2018 y que esto ha generado pues expectativas complejas porque realmente sí las palabras del director del DANE, el actual director del DANE, que la población va a decrecer, que no vamos a estar en los 49, 50 millones de habitantes, sino menos. Esto va a afectar a muchas regiones del país. Este es un debate serio porque con base en las estadísticas se toman parámetros para el Sistema Nacional de Regalías, por ejemplo. No es lo mismo decir que Soacha tiene 650.000 habitantes a decir que tiene 1.200.000 habitantes, porque de esto depende esos recursos que se distribuyen para salud, para educación, para propósito general, de acuerdo a la población. Y así hay muchos factores que tienen su determinación con las estadísticas que entrega el DANE. Por esa razón es muy importante, inclusive en muchos debates a nivel del Departamento Administrativo, se ha planteado en el pasado y en gobiernos, recordemos que en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, un director del DANE le tocó salir porque entregó unas cifras que eran las oficiales, las que le generaban la estadística, los modelos matemáticos, econométricos, que sustentaban que los niveles de inseguridad a nivel de las ciudades estaban subiendo y que el homicidio y los atracos y todas estas características de la inseguridad urbana estaban creciendo. Y esto no le convenía en su momento al expresidente Uribe y el director del DANE le tocó renunciar. Entonces se llegó en ese instante, en esa etapa histórica del país, a plantearse la posibilidad de crear una red nacional de estadística de las universidades públicas. O sea, que le permitiera otra entidad tener una especie de plan A, plan B, de tal manera que existieran dos fuentes de información, no una sola, y que el director del DANE no dependa del presidente de la República de turno, porque obviamente el presidente nombra a su director y si el director no responde a las expectativas, no le da la cifra de inflación que necesita, la cifra del Producto Interno Bruto, de los precios, el índice de precios al consumidor, el índice de precios al productor, todos esos índices que son tan importantes, si no se trabajan de manera técnica y se convierten en la expresión objetiva de la marcha de la economía, de la salud de la economía, obviamente los que diseñan la política pública van a tomar estas estadísticas como fuente de información y van a tomar decisiones sobre esta información. Entonces puede fallarse, el Estado colombiano puede tomar decisiones equivocadas, no solamente la administración de turno de este o del siguiente gobierno. Por esa razón la estadística y el departamento es muy importante para el país, pero estos anuncios que hace el director actual del DANE de que el censo de la población no se ha podido terminar porque hay problemas técnicos y que también hay críticas. En la próxima semana habrá un debate en el Congreso de la República justamente criticando que el censo se realizó cuando estaba en plena campaña electoral para elegir el nuevo gobierno y que se empleó mucha gente que necesitaba para que los candidatos a las corporaciones públicas pudieran meter gente a trabajar en el censo, pero sin tener ninguna calificación y entrenamiento mínimo que pudiera certificar la idoneidad para tomar las cifras de este censo. Y uno lo que notaba es que hay mucha gente que está esperando todavía que lleguen a censarlo porque no lo pudieron hacer por la página electrónica y tampoco llegaron físicamente los encuestadores a su casa o apartamento a tomar la información. Entonces hay unos elementos importantes para hacer una reflexión en panorama económico. ¿Cómo le parece esta noticia económica que es trascendental para el país? Sí, es importante, o sea, el tema de los datos tiene que ser muy claro. Eso ha pasado hasta desde Estados Unidos con el presidente Barack Obama, cuando mandó al FBI a requisar las oficinas de Standard & Poor's, que es una de las calificadoras más importantes del planeta. Esto porque Standard & Poor's en ese momento estaba sacando una calificación que le iba a bajar el grado a Estados Unidos a nivel de inversiones. Entonces hay que mirar que los gobiernos y los políticos en general no pueden estar interviniendo en las entidades que reflejan la realidad a través de la estadística como es el DANE en Colombia. Hablando de cifras del día, precisamente miramos cifras importantes para el mercado nacional en Colombia.
miramos que 4.2% aumentaron los ingresos en el sector hotelero en Colombia en el mes de agosto. 4.2% aumentaron los ingresos. 3.9% aumentó en agosto la producción industrial en Colombia. Pues si no es una cifra muy fuerte, es una cifra que pues es importante. Y también miramos que 2.7% crecería según la CEPAL la economía colombiana en el año 2018. Y también miramos las acciones más transadas en el mercado en la Bolsa de Valores de Colombia, comenzando con la acción del Grupo Argos, cerrando en un precio de los 15.880 pesos, subiendo fuertemente 5.17% y teniendo una ganancia de 780 pesos. Ecopetrol la vemos cerrando los 4.005 pesos, superando otra vez la barrera de los 4.000 pesos, cerrando en el 0.88% positivo y ganando 35 pesos en el mercado este miércoles. Preferencial de Bancolombia cerrando en los 31.540 pesos, cayendo levemente el menos 1.38%, perdiendo 440 pesos. Y la ordinaria de Bancolombia cerrando en los 30.900 pesos, cerrando negativo menos 1.84% y perdiendo 580 pesos. También pasando a datos importantes para exportadores, importadores y los que tienen inversiones a nivel internacional en euros y en dólares, vemos la tasa representativa del mercado peso versus dólar, cerrando hoy miércoles en los 3.064 pesos, ganando 11 pesos el día de hoy y subiendo a nivel porcentual el 0.39%. En el caso del euro, cerrando en los 3.514 pesos, ganando 18 pesos con 99 centavos, subiendo el 0.54%. Pasando a las materias primas también importantes para nuestros países del continente suramericano, comenzamos con el oro, cerrando en los $1.226, cayendo o corrigiendo, recordemos, el 0.41%, puesto que el oro ya había quebrado la barrera de los 1.200 a la baja, volvió a recuperar y vuelve a estar por encima de la barrera de los 1.200. La plata la vemos en los $14.64, cayendo el 0.38%. Y materia prima importante para Colombia, el crudo WTI cerrando los $70 con 2 centavos y cerrando con una caída del menos 2.64%. En el caso del Brent, cerrando en los $80 con 22 centavos, cerrando también con una caída del menos 1.46%. Y retomamos este tema que estábamos comentando del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, relacionado con, en el año 2005, teníamos una población estimada de 47 millones de habitantes y a 21 de octubre, o sea, para la proyección del año 2018, por lo menos estaba planteando que 50 millones de habitantes teníamos que llegar, o sea, 3 millones de habitantes más. O sea, es realmente compleja la situación, porque si no subimos por lo menos 3 millones de habitantes, llegando a los 50 millones de habitantes, algo está pasando. Entonces, el nuevo director del DANE ha venido manifestando que realmente una frase que ha utilizado mucho el doctor Oviedo es relacionada con que el reloj está descachado, o sea que el reloj no está bien sincronizado, y la sincronización es justamente la recolección de la información y la consolidación de esa información. Entonces, vamos a ver qué puede manejar porque hay gente muy capacitada. Realmente el Departamento Administrativo de Estadística tiene gente de muy buen nivel. El profesor Harold Vanguero, por ejemplo, que es profesor de la Universidad del Valle, es uno de los pocos demógrafos que hay en el país. Y él ha manifestado que siempre pasa esto en los censos, que inclusive hay que hacer una encuesta de ajuste poscensual, manifiesta desde el punto de vista técnico, para ir ajustando esas cifras. Entonces, pues hay que darle un compás de espera, pero sí es muy importante que esta estadística se pueda consolidar y darle seguridad, porque muchos inversionistas vienen a Colombia y parten de la base cuál es el mercado colombiano. ¿Qué población tienen en edad de 25 a 40 años? ¿Cuál es la población adulta? Porque quieren determinar ciertos proyectos de inversión hacia un núcleo, hacia un nicho de población,
Y si nosotros no tenemos una información objetiva, decimos más o menos somos 40, estábamos en 47 y parece que no subimos, o sea, lo que aparentemente puede darse como un decrecimiento de la población. Entonces, por esa razón, de manera oficial y objetiva desde la Voz del Derecho, pues abrimos un debate bien interesante para que el DANE y también las universidades como la Nacional y las universidades públicas pueden empezar a hacer una construcción sencilla de estadística básica para que también tengamos otra serie de espejos monitores. Y repetimos, una alternativa es esa, que el DANE se convierta en una entidad autónoma que tenga un periodo fijo y el director dependa de una selección más constructiva que no dependa del gobierno de paso, de turno, sino simplemente tenga un periodo fijo como lo pasa a los superintendentes de Industria y Comercio, al superintendente de Salud, que no dependen de la presión del gobierno de turno. Y eso le permite trabajar de manera técnica, constructiva, y no estar obedeciendo definitivamente órdenes del gobierno, del Ejecutivo. Por favor, necesitamos que ajustemos, porque mucha gente empieza a dudar, ¿será que la inflación sí está entre el 3 y el 4%? Porque estamos dando una estadística y el Banco de la República toma la cifra del DANE para decir que estamos cumpliendo con la meta de inflación. Sí, tener también unos sistemas de métrica que generen una mejor medición en el tema de la estadística. Muchos países creo que lo hacen hasta por huella digital, ¿no? Para que no sea un tema simplemente a veces de interpretación, sino que en la estadística real haya un anclaje con el ser humano real, dónde vive, cuánto gana, qué servicios públicos tiene, con qué cuenta. Entonces es importante también mirar que no sea solo a través del funcionamiento público, sino que también sean empresas privadas que traten de auditar precisamente datos y estadísticas que son tan importantes, no solo para temas económicos, sino también para medición en el tema de desarrollo humano. Hay un elemento importante, por ejemplo, los censistas, o sea, las personas que iban a realizar el censo, iban a visitar lo que creían que era una casa. Y llegaban al sitio y resulta que era un edificio de 27 pisos con 12 apartamentos en cada piso. O sea, ha cambiado completamente el espejo poblacional. O sea, ahí hay más gente, en ese sitio hay más gente, porque era una casa antiguamente, o 2 o 3 casas, y esas 3 casas se tumbaron y construyeron un edificio de 27 pisos. Y en cada piso 12 apartamentos y ahora hay menos gente. Entonces, la realidad es esa. Hay herramientas que de pronto el DANE no las utilizó, el convenio no fue suficiente, en fin, hay muchos factores, porque realmente hay muchos ya Google Maps, en fin, hay muchas herramientas en el cual de manera anticipada uno puede focalizar una zona y determinar en esa zona qué hay en este momento, o sea, si el mapa le está indicando que hay lotes, que hay casas o que hay edificios. Y este elemento que estoy registrando hoy, que lo están dando muchos medios de comunicación, que censistas llegaban a un sitio y ellos llegaban con la planilla para censar a 3 casas y aparecía un edificio de 27 pisos con 12 apartamentos en cada piso. O sea, les cambiaba completamente el panorama. Los tiempos que tenían programados para hacer el censo cambiaban. No es lo mismo censar 3 casas que censar 12 apartamentos por piso. Entonces hay elementos técnicos que se falló en la planeación, en los procesos de programación y ejecución del proyecto del censo. Pero en fin, estos son temas técnicos, pero que de todas maneras hay muy buena gente que los puede desarrollar. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Escuchan La Voz del Derecho, la única emisora destinada al conocimiento y a la crítica jurídica. Todas las ramas del derecho ante nuestros oyentes. Las normas, las reformas, las sentencias, las demandas, las denuncias, los sistemas jurídicos, la crítica y el análisis. La Voz del Derecho, radio en profundidad. Están escuchando La Voz del Derecho, el sitio del análisis, la ponderación de conceptos y la crítica respetuosa. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, emisora La Voz del Derecho, y en Twitter, @La Voz del Derecho. La Voz del Derecho, 24 horas de programación agradable y actual. La Voz del Derecho te recuerda que la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los residentes en Colombia. La Voz del Derecho, radio especializada, llega a todas partes por distintos conductos en la era de la tecnología. Escuche nuestras emisiones
En internet www.lavozdelderecho.com, delicast.com, La Voz del Derecho, Wonder Radio, La Voz del Derecho, TuneIn, La Voz del Derecho, iVox, La Voz del Derecho. La tecnología puesta al servicio de la cultura, la comunicación y la legalidad. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Panorama Distrital. En el panorama distrital, con toda la discusión que hay de arquitectos, urbanistas, ambientalistas, del proyecto que va, por lo menos que la administración distrital lo tiene muy avanzado, que es Lagos de Torca, pues realmente es un proyecto que está participando el sector privado de manera muy importante. Es una forma moderna de que el sector privado cede parte de su propiedad, del terreno urbano, y la ciudad pues lo que hace es monitorear para que estos proyectos se desarrollen. Vamos hoy a escuchar la intervención del alcalde de Bogotá, el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, frente a lo que es este proyecto Lagos de Torca, que es básicamente al norte de la ciudad, de la 183 hacia Chía y de la séptima hacia abajo, la avenida Boyacá, que genera pues básicamente un desarrollo importante de la zona norte de la ciudad. Escuchemos al alcalde mayor de Bogotá. Estamos realmente en un momento histórico. Lo que estamos haciendo hoy aquí tiene una importancia histórica y tiene una importancia mundial. Nunca se había hecho en Colombia un proyecto con la calidad urbanística y con la equidad como se está haciendo este proyecto. Nunca. Esto es una innovación histórica. Sería imposible sobreestimar la importancia de este proyecto. Aquí en Lagos de Torca, realmente lo que se logra es algo radicalmente distinto. Aquí sí, como se dice, va a haber unos parques gigantescos. El parque aquí 75 hectáreas, pero sumamos en la humedad son 150 hectáreas, o sea que es más grande que el Parque Simón Bolívar, un parque gigante. No, el parque tiene 103 hectáreas, el Simón Bolívar, y esto ya está pues terminado. Ya recibimos en el fideicomiso las escrituras de 1.100.000 metros cuadrados, de 110 hectáreas de parques y vías futuras, junto con los aportes en dinero. Todo esto suma 1,5 billones, 1,5 billones de pesos, que no le costarán a la ciudad. El suelo escriturado corresponde aparte al parque, a la avenida Santa Bárbara, al patio portal de la Troncal Séptima y la Boyacá. Tenemos aportes en el fideicomiso por 500.000 millones de pesos en efectivo, bueno, y garantías bancarias a la vista. Aquí además tenemos proyectos ambientales. Entonces lo más ambiental no es que vamos a tener muchos parques y mucho verde y que vamos a recuperar el humedal de Guaymaral, y con el proyecto de la autopista norte vamos a hacer un puente para elevar la autopista sobre el humedal de Guaymaral. Eso está diseñado para que además no se siga inundando la autopista. Lo más ambiental es evitar que los ciudadanos vivan a 40 kilómetros de aquí y se movilicen en carro. Entonces eso es lo que reduce el calentamiento global, eso es lo que reduce el consumo de energía, que los ciudadanos estén cerca del estudio, estén cerca del trabajo, que se puedan movilizar en bicicleta, que se puedan movilizar en transporte público. Lo más ambiental es una ciudad compacta, es una revolución lo que se va a hacer aquí en ese sentido. Entonces, aquí por supuesto se mantienen los 38 colegios privados que hay en el sector. Aquí vamos a tener los niños. Hace mucho tiempo, aquí va a haber, la mitad de las viviendas van a ser de interés social, o vivienda de interés prioritario, casi la mitad. Y, es decir, va a haber ciudadanos de todos los sectores y va a tener 38 colegios. Digamos, los niños de... incluso los niños de sectores de ingresos altos que vayan a vivir aquí van a poder ir en bicicleta al colegio. No van a tener que meterse esas 2 horas o 3 horas de bus que tienen que sufrir todos los días tantos niños. Ya tenemos listos los recursos, tendremos diseñado la calle 183, la 200, la avenida Guaymaral, la Boyacá, la Santa Bárbara.
aquí tendremos solamente acá 90 kilómetros de aceras de 12 metros de ancho. 12 metros de ancho es más que una vía de 3 carriles. Y por supuesto esperamos que logremos continuar con el resto de Ciudad Norte, con el complemento de Lagos de Torca. Esta es la intervención del alcalde con motivo del lanzamiento de este proyecto Lagos de Torca, que va a ser un proyecto urbanístico bien importante para la ciudad y, como él lo explica, pues con zonas verdes, con andenes muy anchos, estaba comentando, de 12 metros de ancho, que pues obviamente si esta le da una calidad de vida a la gente que se va a vivir o que va a desarrollar sus proyectos por este sector de la ciudad, como decíamos, de la 183 hacia el norte, y de la séptima hacia la avenida Boyacá, hacia Chía, ¿no? 183 hasta Chía, eso es todo lo que es esa zona de Lagos de Torca, y se tendrá un desarrollo urbanístico y pues un polo de desarrollo económico, que es justamente lo que en Panorama estamos analizando, qué implica para Bogotá en los próximos años este crecimiento de la ciudad, que repito, con todos los analistas, la crítica que puede darse, de todas maneras, si es un proyecto urbanístico muy planificado, donde va a tener todo un desarrollo integral, o sea, vías, parques, pues los colegios, que va a tener la dotación importante para que la gente dentro de esa zona desarrolle todos sus proyectos, o sea, vida, pueda vivir, pueda tener acceso a los centros deportivos, pueda tener acceso a la educación y también centros de salud que le permita, dijéramos, de manera autónoma un proyecto integral. ¿Parte de estos terrenos son del distrito? No, esos son terrenos particulares, que los ceden los particulares para desarrollar el proyecto y un desarrollo urbanístico a través de un fideicomiso, como lo ¿Los planteó el ceden alcalde. o los venden? Ellos van a vender, pues ya los particulares, cuando la gente empieza a comprar los distintos proyectos que van a desarrollar ahí, son 188.000 soluciones de vivienda. Ahí cambia la norma del orden del suelo, ¿no? De rural, precisamente, a urbano. A urbano, por metro cuadrado. Exactamente, entonces esa es la plusvalía que va a tener el particular, pero el particular entra o ingresa al proyecto cediendo las zonas verdes, las zonas de desarrollo, o sea, él entra, de amoblamiento urbano que requiere el proyecto. Él entra a ser parte del proyecto. Exactamente, y como lo decía el alcalde, te aportan también en dinero, que ya tienen un fideicomiso que arranca con 500.000 millones de pesos, que es aportado por los empresarios o por los que construyeron este fideicomiso. Y es importante, ya que se habla que gran parte de las viviendas va a ser para sectores de bajos recursos, ojalá lleguen a muy buenos precios, que es la importancia para que obviamente lo que él habla, que sea otra ciudad dentro de la ciudad y que la gente no tenga que desplazarse, los que trabajan con servicios básicos, ¿no? Sí, en su momento, ahora vamos a escuchar al secretario de Planeación de la ciudad de Bogotá, que justamente comparan este proyecto con un proyecto que va mucho más allá del que en su momento impulsó el exalcalde Virgilio Barco Vargas, que fue presidente de Colombia, justamente por ese desarrollo urbanístico que realizó en Ciudad Salitre. Hablando precisamente, le tengo un dato acá muy importante para los oyentes, hablando del expresidente Virgilio Barco, teníamos aquí en estudio el tema de análisis del Metro de Bogotá y encontramos una publicación de 1987, donde dice: el presidente Virgilio Barco y el ministro de Obras Públicas José Fernando Jaramillo y el alcalde de Bogotá Julio César Sánchez durante 8 meses concibieron y decidieron lo que puede ser una de las obras más trascendentales en la importancia para Bogotá, que es el desarrollo del metro. Esto en el 1987. Estamos en el 2018. Sí, hace mucho. No, el metro lleva 50 años, de todo lo que lleva el proceso de la guerrilla en Colombia, se viene hablando del metro para la ciudad de Bogotá, eso sí lleva mucho tiempo. Esto lleva 35 años. Los que tuvimos la oportunidad de conocer al exalcalde Julio César Sánchez, pues él hablaba mucho del metro y impulsaron bastante con Virgilio Barco la posibilidad de hacer la primera línea del metro. Que ese es el tema de movilidad que tiene a Bogotá frenada en el tema también de su desarrollo. Recordemos que hoy en día los indicadores para las empresas invertir en ciertas ciudades están mirando el tema de movilidad y contaminación. Exactamente. Sí, y ese tema es un debate que en próximos programas también lo podremos analizar acá en Panorama Económico, pues que justamente la línea del metro, que ya es un hecho, está aprobado, está avanzando, todo ese debate que se ha registrado en el Congreso de la República, o sea, las dos posiciones entre hacer el metro subterráneo y el metro elevado, va ganando la posición del metro elevado porque tiene todos los apoyos del Consejo de Bogotá, del Consejo Nacional de Planeación, del COMPES, en fin, todas las etapas que debía cumplir, pues se fue adelante el metro elevado y lamentablemente pues
tiene sus desventajas, como el mismo alcalde de Peñalosa lo reconocía hace muchos años. Pero escuchemos al secretario de Planeación de Bogotá frente al proyecto Lagos de Torca. Recordar que este proyecto es revolucionario de manera integral, revolucionario desde el punto de vista de planeación, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico, urbanístico y financiero. Y yo creo que por eso sí podemos decir con seguridad que es una nueva forma de hacer ciudad. Ustedes todos conocen muy en detalle el tema y no me detengo, pero sí quería decir algo con respecto al plan de ordenamiento territorial. Y esto es el detonante del plan que en las pocas semanas se hará público para el debate, es que recuperamos en el plan con la dirección del alcalde Peñalosa la importancia de los proyectos estratégicos, los programas y los instrumentos, porque la ley 388 nos dio muchos instrumentos que están, muchos de ellos sin estrenar. Y esta es la prueba de que los instrumentos son necesarios y que son útiles si se aplican con rigor y de acuerdo a las posibilidades financieras. Proyectos como Lagos de Torca vendrán detrás en el plan de ordenamiento, Lagos del Tunjuelo, Ciudad Río, viene en el norte las otras 3 ciudades que lo complementarán, Ciudad La Conejera, Ciudad Rayanes y Ciudad Guaymaral. Proyecto de renovación de la Alameda entre Parques, que será para nosotros la gran revolución en la renovación desde la reactivación, el proyecto de renovación alrededor del metro, pero todos con instrumentos complementarios. Esta es la declaración del secretario de Planeación de Bogotá, Andrés Ortiz, que hace referencia justamente a la importancia, al impacto económico, jurídico, social que tendrá este proyecto de Lagos de Torca. Realmente aquí en los medios de comunicación muy poca importancia le hemos registrado, realmente no hemos seguido la pista si se ha dado la divulgación suficiente. En panorama económico nos parece importante. Es que imagínense un proyecto de esa naturaleza donde hay 188.000 soluciones de vivienda, que el 50% es vivienda de interés social. O sea, va a ser una mezcla de sectores y de actores sociales bien importante. No va a ser solamente vivienda de estrato 5 o 6, sino va a ser una combinación de actores para que se pueda desarrollar la ciudad en distintos frentes. Y como lo precisa el secretario de Planeación, esto va a impactar en el plan de ordenamiento territorial de la ciudad. O sea, cómo vamos a distribuir el uso o cómo vamos a hacer el uso del territorio y cómo se van a desarrollar a través de este proyecto otros proyectos pilotos como el proyecto de Ciudad Conejera, del Tunjuelo, en fin, hay otros sectores que van a seguir el ejemplo de este proyecto, porque si es un proyecto exitoso, pues puede tomarse como referencia para otros sectores de la ciudad. ¿Desde cuándo comienza la venta de estos proyectos? No, realmente está toda la estructuración, pero yo pienso que el año 2019 estará ya el desarrollo ya más técnico, específico para la promoción del proyecto. Mirando las empresas listadas, las empresas del distrito listadas en bolsa, vemos hoy el cierre de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá cerrando en los 388 pesos su acción, subiendo el 0.78%. En el caso de la empresa de energía de Bogotá, la vemos cerrando en los 2.040 pesos, subiendo el 0.74%. Recordemos que estas dos acciones tienen buena tendencia por el perfil del sector que tienen. Uno, pues el tema de energía, que siempre va en incremento, y el tema de las telecomunicaciones, que va en tendencia de crecimiento, puesto que es una industria que viene y sigue en desarrollo. Para algunos inversores que nos pidieron volver a decir el precio de la acción de Ecopetrol, lo vemos hoy cerrando en los 3.025 pesos, subiendo el 1.34% al alza. Sí, de esta manera llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos en la mesa de trabajo Alejandro Velandia, Alberto Ávila, y en el Control Master nos acompañó el ingeniero de sonido Andrés Rocha. Muy buena tarde para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.